Andureje, ya pucuereca, o ya puede los indios, o ya puede Johnny Monte, haya uruco ñanenetamepe y Gizapu. Gracias, mi querido doctor Dionisio Ortega, por haber cumplido el sueño que teníamos ambos de rescatar para las generaciones futuras el arpa de Johnny Monte. Gracias a tu persona, doctor Ojeda, también, y creo que a Red Guaraní, por tener un profesional de su calidad y que se preocupe realmente por lo que es Ñanembaete. Y creemos, justamente, nos convencimos de que somos paraguayos y la última energía, la última gota de un sueño de ser paraguayo y de seguir siendo a través de jóvenes como Martín, quien hoy creo que está surgiendo como un valor de paraguayo, de vender nuestra cultura. Nihon Gaku tampoco puede quedar atrás copiándole a ustedes, artistas, de proteger, amparar lo que es nuestro. Y en la persona aquí de doña Chinita y don Juan, yo creo que estamos realmente complacidos como institución de ser paraguayos. Bien. Gracias. Y bueno, y para la querida Chinita y Juan Alfonso, más que justiciero homenaje, y para que el pueblo paraguayo disfrute de aquel recordado concierto en AMBE 4, en 1987, Chinita, ¿verdad? Bienvenida. Sí, gracias, doctor. Antes que nada, de corazón te agradezco de habernos invitado en tu programa y de recordar a mi querido Papacho. Ay, mañana ni que viene Chinita. Sí está. Allá va Juan Alfonso. Desde que llegó su arpa, el dolor tan grande que tenía, un poquito se me salió, porque para mí que mi hijo llegó de vuelta. Y gracias, doctor, por todo lo que ha hecho. Gracias, doctor. A Nihon Gaku. Muy agradecida. Juan Alfonso. Va bien, doctor. Coba cae cacique, a amigo, a Moiteja, Pompe, a Gendú, a Jechapen de la Pucueré, a ver, doctor Ortega, en Virecondi, ore Yurubore, Puti, a Yerutira, los indios, Ambe 4, Beiqueo, a Jechá, a Pependerera, Pinan que los Gómez, o Jaíñan debe mandar un mensaje de los Gómez desde Villarrica adhiriéndose al homenaje a los indios. Y le cuento a Miguel que Hagi también me dio un concierto de los Gómez. Así que vamos a ir rindiendo homenaje a toda esa gente maravillosa que está en el jamón. Pero qué orgullosos nos hemos sentido de los indios, Juan Alfonso. Gracias, doctor. Amigo, por ahí te digo con el trabajo. Es incalculable la magnitud de la grandeza de Yapoán, como paraguayos y Haisha de doctor Dionisio. Y por agonia mantener peñan de paraguayidad. Por eso de cosa mío de mundo de 60 años con Chinita. Hasta hambre hemos pasado. Pero siempre bravo paraguayo, Zapucay, todos los escenarios de los 5 continentes, históricos. A ver, paraguayo, a ver, Orecona, Socuave, a PS, y prácticamente los indios, como Orego de otra época, pues, a la juventud de ahora, no hay la Olera Picuere. ¿A muy cuata? Ahí no los indios la posovi. Pues los indios están en el olvido, pero tuvo su época, y porque hay documentos, todo documentado está los indios. Tenemos una cantidad impresionante de fotografías que doña Chinita nos facilitó, pero más que fotografías, escuchen ustedes la calidad, en vivo, concierto en AMBE 4, en Tokio, Japón, los indios Palmeras.